que tú has sido uno de los propulsores, principalmente en Valparaíso, en estos cabildos abiertos que hablan mucho de entendernos, de comenzar por nosotros a saber qué es lo que queremos, porque somos tanto sin un líder. ¿Cómo te fue este fin de semana en Valparaíso, precisamente en Cerro Cárcel, no? Sí, así es. Mira, yo creo que esa es uno de los mejores eslabones que nos permiten explicar los problemas que tiene el viejo Estado de Derecho, ¿verdad?, con los desafíos que está demandando la ciudadanía. Jaime, perdón, mientras tú me comentas, estamos viendo en pantalla imágenes de este fin de semana sumamente multitudinario del Cabildo. Dicen que llegaron más de 1000 personas. ¿Cuántas tenían previstas? Bueno, el escenario inicialmente era ese salón que está ahí a la vista, que estaba completamente repleto. Y tuvimos que salir al patio y sobre la marcha. Y fue muy bonito porque además que cada persona agarró su silla, la llevó al patio, ¿verdad? Una forma de autogestión y de autoorganización. ¿Qué es lo que se necesita en estos momentos? Exactamente. Por eso yo creo que es súper interesante tomar un poco el pulso de lo que decía Mirko recién y conectarlo con lo que está pasando. Porque efectivamente el Estado actual, que es el Estado del siglo XVIII, ¿verdad?, del siglo XIX, es un Estado que concentra el poder, particularmente en regímenes como el chileno, ¿verdad?, que importa una forma de gobierno europea, ¿verdad?, que no tiene mucho que ver con la cultura latinoamericana, que no tiene que ver con nuestros pueblos originarios. Esa concentración del poder, que es funcional a una clase política que maneja el Estado, ¿verdad?, con fronteras más bien impermeables respecto del resto de los ciudadanos, del resto de la ciudadanía, empieza a hacer tensión precisamente allí donde la ciudadanía demanda horizontalidad, que es lo que estamos viendo en las formas actuales de relaciones políticas y sociales, que es lo que decía se da en los cabildos. Y exactamente, y los cabildos son exactamente el reflejo de ese problema. Los cabildos hoy día son autoconvocados, son muy masivos, algunos de ellos son muy masivos. Yo he estado en cabildos urbanos como el de Valparaíso, pero también he estado en cabildos rurales como en Laguna Verde, por ejemplo, el fin de semana. Son cabildos muy masivos y dan cuenta de cómo la ciudadanía entiende que el problema es que hoy día el poder está concentrado. Y una de las soluciones, una de las formas de solucionar lo que está pasando en el mundo, es concentrar el poder. Primero, empezar a desconcentrar el poder del Estado, de modo tal de que la ciudadanía reclame el lugar que le corresponde, ¿verdad?, que recupere el espacio de enunciación, si tú quieres, de los discursos políticos que surgen desde la sociedad, que le corresponde. Si finalmente, a menos que yo me haya perdido de algo en el camino, el pueblo sigue siendo soberano. Y esa reivindicación del lugar que le corresponde al pueblo soberano, de descentralizar el ejercicio del poder, de horizontalizar el ejercicio del poder, vamos a tener que revisar necesariamente todas aquellas estructuras que son funcionales a la concentración del poder. La primera es la forma en que está organizada el Estado, pero también las AFP, que son funcionales a la concentración del poder. La forma en que el poder se concentra y transmite en clave de capital cultural. Los colegios, las universidades, el problema entre la escuela pública y el colegio particular, ¿verdad? Ocurre lo mismo con el sistema de salud, ¿cierto? ¿Por qué hay una brecha tan radicalmente importante entre un sistema de salud pública donde falta dinero y un sistema de salud privada donde sobra dinero a manos llenas? El 1% que concentra 3 veces el presupuesto anual de Chile. Y eso lo que demuestra es que hay un problema con las formas institucionales, no solamente en el Estado, sino también en las formas institucionales a partir de las cuales nosotros ejercemos nuestros derechos fundamentales, que son funcionales a la concentración del poder. Y lo que estamos viendo hoy día en los cabildos es que la gente demanda exactamente lo contrario, demanda la desconcentración del poder, demanda la horizontalidad en el ejercicio de nuestros derechos, de modo tal de que de alguna manera recuperemos esa soberanía que debemos tener sobre nuestra propia vida. Ahí me llama la atención el gran interés cívico que tiene la ciudadanía y también lo consciente que se encuentra. ¿Tienen claro cuáles son las demandas? ¿Tienen claro cuáles son las medidas que ofrece el gobierno? ¿O se está subestimando un poco cuando se les dice, no, es que no entienden? O no entendemos porque somos parte de toda nuestra sociedad. Claro. No, yo creo que este discurso de que el pueblo no está preparado para la democracia, de que el pueblo no está preparado para esta horizontalidad que tú comentas. Claro, para hacerse cargo, para tomar la responsabilidad del manejo institucional y de sus propios recursos,
lo venimos escuchando desde la época de Diego Portales. O sea, desde Diego Portales que venimos escuchando que el pueblo no está preparado para la libertad y para la democracia. Y esa es una falacia. Es una falacia que se levanta desde aquellos sectores privilegiados que quieren retener para sí los privilegios que permite este sistema. El pueblo sabe perfectamente lo que quiere. No hay que ser claro en el fondo. Yo creo que lo sabe perfectamente. No hay que ser doctor en Derecho Constitucional para entender que el sistema previsional no garantiza pensiones dignas. Jaime, pero pareciera que las personas entienden cuáles son sus demandas por naturaleza. Sin embargo, me pasa a mí cuando escucho, por ejemplo, los discursos del presidente Sebastián Piñera, cuando él ofrece las medidas, que incluso personas que tienen preparación universitaria, que sabemos cuál es el privilegio que incluye eso, cuesta entenderlo. Entonces, ¿no sientes tú que se está trabando un poco la comunicación entre el gobierno y la ciudadanía, que hay cosas que podrían ser explicadas de una manera mucho más simple? Sí, por eso te decía hace un rato que yo no alcanzo a entender si el problema es que las fronteras están demasiado cerradas, de modo que hay gente que vive en un mundo que no es capaz de conversar siquiera con el mundo social que se está movilizando. Son otros lenguajes. Puede que sean otros lenguajes totalmente distintos, que sean inconmensurables, ¿verdad? Que no puedan dialogar entre sí. Pero también puede pasar que derechamente no quieran cambios importantes, también puede pasar que no quieran impulsar reformas importantes. O a veces decir cosas que suenan muy pomposas y que en realidad en la práctica no corresponden a mucho. Claro, porque lo que estamos viendo hoy día es que las reformas que está proponiendo el gobierno son reformas más bien superficiales, que no responden al carácter estructural de las demandas ciudadanas. El malestar que se viene acumulando en la sociedad se viene acumulando principalmente por lo que se llama el mercado de trabajo, por el régimen de salud pública, por el régimen de educación pública, por el medio ambiente, por la propietarización del agua, etc. La única forma de que salgamos de esta crisis o de que al menos demos los pasos necesarios para avanzar hacia la superación de esta crisis y la sociedad que logremos construir después sea mejor que la anterior, es que el gobierno por lo menos abrace una de las demandas estructurales que está levantando la ciudadanía, por lo menos una. Y una de esas demandas que suena mucho en los cabildos y que me gustaría tú también que lo complementaras es la idea de esta nueva constitución. Sin embargo, hay una sensación de que se estuviera demonizando por parte del gobierno, como que se rehúsan a hacer un cambio. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Principalmente el oficialismo. Claro, yo creo que las primeras críticas que se hacen a la idea de nueva constitución van por el lado de decir que la nueva constitución no es la solución a todos nuestros problemas y que la gente que la está demandando de alguna manera está ejerciendo demagogia o populismo. La primera parte de esa afirmación es correcta. La nueva constitución no va a ser la solución a todos nuestros problemas, pero la actual constitución es parte del problema. No se puede dar ni un solo paso para avanzar en soluciones estructurales a las demandas sociales sin reformar la Constitución. Sin cambiar la base en el Exactamente. Ahora, eso no quiere decir que lo primero que hay que hacer es reformar la Constitución. No, escribir constituciones son proyectos de largo plazo. Estaremos en esto a lo mejor 2 o 3 años, no lo sé. Pero al menos dar la voluntad para conversar. Exactamente, ¿no? Reconocer la importancia estructural que la Constitución tiene en el malestar que se ha generado. Te pongo un ejemplo. A finales del gobierno de Ricardo Lagos, si no me equivoco, se intentó aprobar una norma que establecía cotizaciones obligatorias para quienes cotizan en el sistema de salud privada, pero que fueran de carácter solidario. Es decir, que parte de esas cotizaciones fueran destinadas a financiar la ISAPRE y parte a financiar el sistema de salud público. Como una pequeña subvención. Como, claro, un aporte solidario. Eso, que es una reforma estructural que avanzaría hacia desconcentrar el poder que hoy día tienen las ISAPRE, fue declarado inconstitucional. Entonces, la Constitución es parte del problema. Hay muchas cosas que en los últimos 30 años se han tratado de cambiar y que no han podido ser cambiadas porque o se amenazó con una inconstitucionalidad o porque derechamente el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales. Entonces, no engañemos a la gente. La Constitución es parte del problema. No es la solución a todos nuestros problemas la nueva Constitución, es verdad. Pero si no avanzamos hacia la redacción de una nueva Constitución que esté pensada en el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas y no en la protección de los intereses de las grandes empresas que están detrás de las prestaciones sociales que nos permiten el ejercicio de esos derechos, mientras no avancemos en ese camino, las cosas van a seguir igual. Entonces, claro, a lo mejor alguna medida de parche, alguna píldora, permitirá destrabar un momento de tensión social, pero eso es patear la pelota para poco más adelante. Y este malestar que se está acumulando va a volver a
surgir en un tiempo más. Tú comentabas lo que sucedió en el gobierno de Ricardo Lagos, precisamente en el 2005, y ahí se habló mucho de hacer estas reformas constitucionales. ¿Realmente a qué correspondían? ¿Eran cambios puntuales a la actual reforma? Mira, las reformas del 2005 fueron reformas muy importantes en ciertos sentidos, pero no tocaron en nada otros sentidos que también son importantes. Vamos por partes. Las reformas del 2005 fueron muy importantes en democratizar un poco la estructura del Estado y fueron muy importantes en someter a la autoridad militar al poder civil. Esas dos reformas, que son probablemente las más identitarias de las reformas del 2005, fueron avances muy importantes, deudas probablemente de las reformas del 89. Pero hay otra dimensión de la Constitución que no solo nos ha reformado desde el 2005, sino que nos ha reformado desde el 80, que es el catálogo de derechos fundamentales. El artículo 19, que es donde están nuestros derechos constitucionales, es el que menos reformas tiene. Y es en esa configuración normativa que se nos va la vida a las personas. A partir de los derechos fundamentales, nosotros sabemos qué tipo de régimen de salud vamos a tener. Claro, que es la privatización de los bienes esenciales como la salud, la educación. Exactamente. ¿Cuáles van a ser, por ejemplo, los deberes del Estado? ¿Por qué el Estado no tiene deberes prestacionales propiamente tales respecto al régimen de salud? Los deberes constitucionales del Estado son fiscalizar, controlar, asegurar, pero no hay un deber de prestación propiamente tal. En la Constitución está la relación entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. No hemos podido avanzar en todos estos años hacia un régimen de financiamiento basal, permanente y estable, no solamente para las universidades del Estado, sino que para todos los liceos y escuelas públicas, precisamente porque hay definiciones en la Constitución que lo impiden. No hemos podido avanzar hacia, por ejemplo, regímenes de seguridad social de reparto, o al menos solidarias, porque hay definiciones constitucionales que lo impiden. No hemos podido avanzar, por ejemplo, en el fortalecimiento de la titularidad sindical, ¿verdad?, para fortalecer los sindicatos y compensar un poco la relación de poder que hay entre los trabajadores y los empresarios, porque hay disposiciones constitucionales que lo impiden. Entonces, la Constitución es parte del problema actual, porque el problema actual es estructural.